La historia de los templarios, los famosos monjes guerreros, sigue sumida en el misterio. Hoy viajaremos hasta el Castillo Templario de Ponferrada, que nos permitirá conocer mejor su importante presencia en España. Bienvenidos a Arqueomanía. La España medieval es un puzzle de credos, señores feudales, orientalismos y reinos emergentes. El mapa de la península fluctúa a golpe de espada y tratado. El mundo cristiano mira al musulmán como referente cultural y como enemigo que a veces no lo es tanto. El pueblo judío sobrevive entre líneas con brillantes aportaciones y leyendas sombrías que propalan los inquisidores. Había más judíos en España que en Palestina. Gran parte de la península se convierte en territorio de frontera. Abunda la tierra de nadie, el espacio del peligro. Gentes que vienen y van, que comercian y cultivan en una línea roja de fuego. Hay caminos peligrosos para peregrinos que con fervor se dirigen a Compostela. En esta amalgama llega la época de las cruzadas. Jerusalén, Tierra Santa, la voluntad de Dios contra un Alá grande. En España, que todavía no lo es, sucede algo parecido. El musulmán y el cristiano se disputan los territorios. Cada uno tiene sus razones, sus linajes y sus poderes. Todos se consideran legítimos propietarios de este jardín de las Hespérides. El medievo es también caldo de cultivo de heterodoxias y de intercambios culturales. Los andalusíes son el faro de la cultura. Desde Europa entera se les contempla con admiración. Se traducen sus obras en las escuelas de traductores. Los monasterios se convierten en talleres de iluminación. Los grandes libros de los beatos se copian pacientemente. Los amanuenses trabajan al son de cantos gregorianos y de toques de arrebato. Se están construyendo las lenguas de hoy y salvando las del ayer. En esta aceleración histórica, en este tiempo de incógnitas, en esta orilla de todas las antigüedades, en esta era de profundos cambios, nace la Orden del Temple. Porque la Orden del Temple, más allá de los esoterismos, tuvo una existencia cierta. Pero, ¿dejaron los templarios vestigios materiales en España? ¿Puede la arqueología decirnos algo de ellos? Muy cerca del Monte de las Ánimas, escenario de la leyenda de Bécquer, en la que los esqueletos de los templarios se levantan para batallar todas las noches del Día de los Difuntos, en la conocida como Curva de la Ballesta, se erige sobre un viejo eremitorio la iglesia de San Saturio. El enclave, a orillas de un Duero que siempre será ya machadiano, es un prólogo templario de Soria. Soria es el secreto mejor guardado de España, tierra a la que se retorna. Pero hay otro río en Soria que nos conduce a la realidad del Temple, el río Lobos. Próximo al burgo de Osma, en medio de una naturaleza sublime, el cañón del río Lobos cobija una vieja encomienda templaria. El entorno es sobrecogedor, solitario e inquietante. Confluyen los altos riscos, el río apacible y una cueva poblada y pintada desde la noche de los tiempos, lugar de retiro de anacoretas. Aquí se establecieron los caballeros del Temple de Jerusalén, los templarios. Estos monjes, guerreros, encontraron las condiciones idóneas para realizar su misión en este emplazamiento. La iconografía del templo, dispersa por arquivoltas y ménsulas, da fe de su presencia. Este testigo de piedra es un vestigio, una prueba que habrá que contrastar en otros lugares. El Camino de Santiago es una buena pista para seguir a los templarios. Hay una ciudad, Ponferrada, que todavía sigue siendo parada y fonda de los peregrinos. Jalón en esta odisea milenaria que lleva al Finisterre. Y a la ruta del Grial, la proximidad del Monte Cebreiro lo certifica. Un documento, el tumbo de San Pedro, guardado bajo 7 llaves en la Catedral de Astorga, da noticia del establecimiento de los templarios en el castillo de Ponferrada. En el caso de Ponferrada, el libro tumbo del monasterio de San Pedro de Montes, uno de los grandes monasterios bercianos y que actualmente se custodia en el archivo de la Catedral de Astorga, aporta algunas noticias fundamentales para entender la presencia de esa encomienda en Ponferrada.
De esa forma sabemos que con certeza, desde 1178, hay una encomienda en Ponferrada, siendo el gran maestre, el maestre de esa encomienda, Guido de Garda. Podemos hipotetizar sobre la presencia de un convento con aproximadamente entre 15 y 20 monjes serían los que probablemente estaban establecidos en comunidad dentro de esta cerca. A Ponferrada, durante más de 125 años, van a llegar los monjes templarios con esa misión de proteger a los miles de peregrinos que pasan a las puertas de esta fortaleza, pero también de alguna forma por la conveniencia política de algunos monarcas que van a de alguna forma establecer la encomienda con objeto de pacificar un territorio de alto valor estratégico, como históricamente ha sido el Bierzo, en continua tensión por la codicia de los nobles gallegos, de los nobles leoneses y de los castellanos. Pero, ¿qué nos dice la arqueología? El castillo sigue siendo evidentemente una estructura templaria, pero parte de una fortificación prehistórica, que había un castro prehistórico que es abandonado y después es reocupado en la época de Fernando II de León con una muralla más o menos ovoide, que es la que reciben los templarios en donación y los templarios lo que hacen es reforzar esa muralla con otro muro que la forra por fuera, que sigue la misma traza, y construyen dentro, suponemos, distintas estructuras. La excavación ha permitido documentar todos los muros templarios, todos los muros anteriores a los templarios, ha permitido documentar las viviendas del poblado que existía dentro de esos muros y dentro de la parte palacial del conde de Lemos, hay que explicar que luego el castillo fue ocupado por señores feudales, fundamentalmente los Castro y los Lemos, y el conde de Lemos lo que hace es un inmenso palacio sobre lo que era la antigua población templaria. Entonces, dentro de las estructuras del conde de Lemos, del Palacio Viejo y del Palacio Nuevo, hay dos salas, una que tiene un gran arco ojival que está en el Palacio Viejo y otra que es esta, que en la documentación del conde de Lemos se llama la bodega, que pudieron pertenecer a la época templaria. Y en concreto, esta sala posiblemente fue la capilla de Santa María del Castillo, donde estaba el Cristo del Castillo, que se conserva ahora mismo en la Basílica de la Encina. Siempre se le conoció con el nombre de Santo Cristo de la Fortaleza y estaba en la iglesia que limita con la fortaleza, en San Andrés. Se ha dicho siempre que, que presidió el castillo de Ponferrada y le llaman eso, Cristo de la Fortaleza, el Cristo de los Templarios. La misión de los templarios de Ponferrada era proteger a los peregrinos, aunque hay quien ha afirmado que su verdadero objetivo era el oro de las médulas. La riqueza mítica de la orden es la razón para que algunos piensen tal cosa. A esas alturas la explotación romana está prácticamente agotada en el sentido de que no estaba siendo explotada y por tanto no responde en principio en nada la presencia de los templarios con la cercanía de esas antiguas explotaciones auríferas romanas. En el castillo de Ponferrada se cobija un facsímil del proceso contra el Temple. El documento fue descubierto en el Archivo Secreto Vaticano en 2006 y puede aclarar muchas cosas sobre el final de la orden. A través de esos interrogatorios a 72 caballeros en los que efectivamente se ve un claro procedimiento interesado. Sobre todo por el rey de Francia y algunos nobles que vieron que si desaparecían ellos pues podían hacerse con sus bienes y que podían, digamos, sacar tajada. Entonces, para ello, no dudaron en mentir y en poner todas sus influencias en un momento en que también existía en la Iglesia pues un césaropapismo, donde muchas familias interesadas tenían su poder también en la Iglesia y aprovecharon la circunstancia pues para favorecerse a sí mismos. Yo creo que es totalmente injusto. Se les acusa de diversas cuestiones, pero fundamentalmente de herejía, de sodomía, de algunas prácticas sin duda como las de faltar o escupir al crucificado y otra serie de ritos que pertenecen a todo ese mundo del ocultismo, de las sociedades secretas y que, como se puede intuir a través de la escasa documentación que existe, pues efectivamente es una acusación de herejía interesada. Los últimos templarios de la encomienda de Ponferrada son requeridos a Medina del Campo. Hay algunas noticias documentales sobre la incomparecencia de esos monjes
ante esos tribunales, ante los que son llamados, pero sí que otras fuentes son bastante claras en cuanto a que en 1308 ya esos monjes de la encomienda de Ponferrada abandonan esta plaza. Los templarios de Ponferrada se dispersaron en otras órdenes militares. El castillo siguió ahí, pasando de señor en señor, hasta que el conde Lemos lo entregó a los reyes católicos por las armas. Porque siempre me gustó. Cuando empecé primero de BUP, de aquella, el antiguo bachillerato, pues ya le pregunté a mi profesora de historia qué había que estudiar para ser arqueóloga. Siempre me gustó. El gran reto de la arqueología en el siglo XXI, yo creo que lo pondría en relación, más que con los procesos de excavación, con los procesos de recuperación del patrimonio y sobre todo puesta en valor y más que nada divulgación. Yo no creo que haya que tener un talento especial, ni una virtud, ni siquiera una vocación. Creo que es una profesión como otra cualquiera, basada en un método absolutamente científico, y lo que hay que tener es un gran conocimiento de ese método y de el contexto histórico que te toca excavar y que te toca estudiar, nada más. Hace más de 6.000 años nuestros antepasados decidieron retar a la naturaleza con unas formidables construcciones de piedra que aún causan asombro en nuestros días. Fueron lugares de culto, funerarios, lugares sagrados, aún queda mucho para averiguar. Hoy nos encontramos en el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera, uno de los grandes centros megalíticos de toda Europa. Al igual que la construcción de las catedrales góticas se extendió por toda Europa, las distintas sociedades neolíticas rindieron culto a sus antepasados con estas grandes construcciones megalíticas que rivalizaron entre sí. Las sociedades de finales del Neolítico y de principios del Cobre fueron más ricas y complejas que sus predecesoras y pudieron dedicar esfuerzos colectivos a estas grandes construcciones sagradas. Por fenómeno megalítico entendemos una práctica que en el Viejo Mundo, en Europa, surge en el Neolítico y que tiene que ver fundamentalmente con la conmemoración de determinados sitios, determinados lugares de especial significación. No obstante, el megalitismo es un fenómeno muy multidimensional y en él confluyen distintos aspectos de la sociedad. Confluyen aspectos de orden religioso, de orden social, incluso también de orden paisajístico o territorial. ¿Fueron lugares sagrados, entiendo? Ante todo, por supuesto, son lugares sagrados. Son lugares que se utilizan para conmemorar y recordar a los antepasados, a los ancestros, que en las sociedades ágrafas de la prehistoria tienen mucha importancia en la medida en que dan sujeción o fijación a la memoria de cada grupo humano. El megalitismo español se inserta en el megalitismo europeo, ¿no? ¿Es más antiguo? ¿Qué cronología tendríamos? Bueno, viene a ser todo el megalitismo de la franja o de la fachada atlántica europea viene a ser aproximadamente coetáneo en su génesis y en su desarrollo más temprano. Luego, por supuesto, con el paso del tiempo, estamos hablando de un fenómeno que tiene muchos siglos de vigencia, pues se producen variaciones y evoluciones regionales y locales que son más específicas. ¿Cuándo crees que empieza el megalitismo? Bueno, en el caso de la península ibérica, las referencias cronológicas más antiguas que tenemos ahora mismo serían de aproximadamente entre 4.500 y 5.000 años antes de nuestra era. O sea, hace ya casi 7.000 años. Sí. Intuimos el arcano de una religión antigua, cuando el alma humana aún estaba en armonía con una naturaleza fiera y pura. Aún hoy, habitantes de este siglo XXI de las tecnologías y el desconcierto, percibimos el halo mágico y sagrado que emanan estas catedrales de la prehistoria. ¿Por qué aquellos remotos habitantes del Neolítico decidieron invertir ingentes esfuerzos y recursos en obras tan descomunales? El conjunto de Antequera está constituido por los dólmenes de Viera y Menga y el Tolos del Romeral,
El propio nombre de Antequera implica una elegante reverencia a aquella ciudad de los antiguos. ¿Cuáles son las características más singulares de este dolmen de Viera? Bueno, el dolmen de Viera es una construcción megalítica espléndida, muy original por algunas razones. Básicamente es una galería, como puedes ver, tiene unos 20 metros de longitud, la parte más exterior está un poco destruida. Esa galería conduce a la parte más profunda del dolmen, que es esta cámara que... Aunque es conocido como el dolmen de Romeral, está mucho mejor dicho el tolos del Romeral. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estas dos figuras de megalitos? Bueno, en efecto, la denominación, digamos, más popular es la de dolmen, pero es más correcto, más técnico, la denominación de tolos, que es un término que designa una construcción megalítica de corredor y cámara de planta circular, con una bóveda hecha con aproximación de hiladas, que digamos desde un punto de vista técnico es un pequeño gran avance arquitectónico que se produce en la prehistoria hacia la cúpula. Que el dolmen es más antiguo que el tolos. Correcto, la arquitectura dolménica precede en el tiempo a la de los toloi, porque la arquitectura dolménica se basa en dinteles. Menga resulta ante todo una construcción de una escala prácticamente desconocida. El tamaño de los bloques de piedra, la cantidad de ellos y la disposición que se hizo arquitectónica con los pilares, que son también un elemento constructivo muy original. Tengamos presente, por ejemplo, que la losa de cobertura del fondo de la cámara que tenemos aquí encima se ha estimado pesa unas 160 toneladas, solo una piedra. Todo el conjunto de los ortostatos y de las losas de cubrición del dolmen vienen a pesar aproximadamente entre 800 y 900 toneladas. Resulta difícil, ¿no? Increíble pensar el esfuerzo de trasladar estas piedras desde la cantera hasta el dolmen. Pues sí, es un esfuerzo notable, sobre todo teniendo en cuenta que en el periodo neolítico la tecnología que existe tanto para el trabajo de cantería de la piedra como para el transporte pues es bastante rudimentaria. La fama de la cueva de la Menga se extendió por el mundo entero. El romanticismo del XIX mitificó la figura del druida y los dólmenes, catedrales prehistóricas, atrajeron la imaginación de poetas y literatos. Menga es considerada como el más hermoso y perfecto de los dólmenes conocidos. Más de la mitad de los libros publicados sobre megalitismo en la Europa del siglo XIX versan sobre los dólmenes de Antequera, lo que atrajo a visitantes como Lady Louisa Tennyson, que nos dejó la primera referencia al profundo y misterioso pozo que horada la cámara del dolmen de Menga. Y en el relato que ella hace de su viaje, pues deja constancia de que aquí en Menga había presenciado un pozo de gran profundidad que estaba todavía abierto. O sea que sabemos entonces a través de ella que el primer excavador de Menga, que fue Rafael Mitjana, lo había encontrado y lo había dejado abierto, con lo cual luego se fue colmatando de forma gradual durante el siglo XIX. El dolmen de Menga se orienta hacia la Peña de los Enamorados, la montaña emblemática de la amplia vega de Antequera. Los dólmenes también fueron delicados observatorios astronómicos, bien como reverencia al dios Sol, o bien con fines prácticos para las faenas agrícolas y otras relacionadas con los ciclos solares. En el sur de la península ibérica, el 95% de los dólmenes se orientan a la salida del sol. En nuestro caso se cumple solamente en el caso del dolmen de Viera. En cambio, si miras para allá, ves que Menga está orientada exactamente a una montaña rocosa, a la peña. Y Romeral está orientado, es el dolmen que se orienta hacia la Sierra del Torcal, concretamente al Camorro de las Siete Meses. Por tanto, tenemos una orientación paisajística en este caso, un elemento, una montaña que se convierte también en referencia sagrada. Es la referencia de la orientación de Menga. Y me interesa mucho lo astronómico. ¿Un dolmen es de alguna forma un observatorio astronómico? En el solsticio de verano, el sol entra en Menga aproximadamente a las 7 de la mañana. Hay un rayo de luz que atraviesa el dolmen y llega a la cámara, ¿no? Luego es un momento completamente invierno, mágico. Mágico.
En invierno el sol entra en el dolmen de Romeral, aproximadamente sobre las 3 de la tarde. El conjunto fue un espacio sagrado que atraería en peregrinación a visitantes de comarcas lejanas. Lugar religioso y punto de encuentro de clanes y familias en sus grandes acontecimientos. ¿Quién sabe hasta dónde llegaría la influencia del conjunto de Menga, que puede aún albergar grandes sorpresas? Los estudios de campo que hemos estado realizando en los últimos años nos han mostrado que cerca de donde estamos ahora mismo, muy cerca del Romeral, en la Peña de los Enamorados, en la cara norte de esta montaña, que como ya vimos está muy conectada con el dolmen de Menga, hay una zona de actividad bastante interesante en la que hemos identificado un gran bloque de piedra, monolito, alrededor del cual un estudio que hicimos microespacial de los artefactos que estaban allí en superficie, pues nos dio una evidencia bastante clara de una actividad allí focalizada en torno a esta gran piedra. Y además se trata de un monolito que está justo delante de un abrigo con arte rupestre que está en la cara norte de la Peña de los Enamorados. Durante miles de años, los dólmenes nos comunicaron con el más allá espiritual de nuestros ancestros. Hoy quedan como testigos mudos de aquellos tiempos neolítico y del cobre en los que cimentamos la sociedad que hoy somos. El pasado y el presente se encuentran hoy. Nos despedimos con una breve reflexión sobre la convivencia posible entre arqueología y urbanismo. Y no olviden que en el próximo programa continuaremos contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. España es un país rico en restos arqueológicos. Muy rico. Suena lugar común, pero es cierto que en muchas ciudades, con solo meter una piqueta, aparece una antigüedad. Incluso fuera de las ciudades. Se intenta trazar una autovía y ahí aparece un yacimiento por sorpresa. Hay yacimientos bajo edificios oficiales, en fincas particulares y en el subsuelo de plazas públicas. El patrimonio arqueológico es fundamental, hay que protegerlo. El problema surge cuando hay que hacer una obra pública o privada y aparecen unos restos. Cada parte tiene sus intereses y sus puntos de vista. Existe una línea de tensión entre la salvaguarda del pasado y el progreso. La misma catalogación y valoración de esos restos puede llevarse un tiempo considerable, lo que repercute en la viabilidad de las obras. Y a veces estas obras son muy importantes. A la hora de construir el nuevo paisaje urbano o de plantear grandes infraestructuras, uno de los elementos clave es qué hacer con unos posibles restos arqueológicos. La documentación histórica ya sirve de pista en algunos casos, es decir, existe la sospecha cierta de que esos restos van a aparecer. ¿Cuál es la solución entonces? La solución siempre es compleja y casi siempre muy costosa. Fundamentalmente se hacen dos cosas diferentes: excavar, catalogar y tapar, o excavar, investigar e incorporar esos restos al paisaje urbano. Depende de la importancia de los restos y de la viabilidad. En nuestro país existen casos en los que los restos han debido de cubrirse tras su catalogación y casos en los que se han puesto en valor, es decir, se han hecho visibles y visitables. Incluso existen monumentos, como el Teatro Romano de Cartagena, que para su puesta en valor han requerido la demolición de un barrio completo. O el Castillo Templario de Ponferrada, que necesitó una gran intervención urbanística. En Ceuta, el Museo Arqueológico incorporó los restos de una importante basílica paleocristiana, tal y como sucedió con la necrópolis tardorromana y el Museo Provincial de Cartagena. En plena ciudad de Gavá, sus minas neolíticas únicas son visitables gracias a la construcción de un magnífico centro de interpretación. En Astorga, parte fundamental de su patrimonio romano, puede visitarse en los bajos de edificios particulares, o las viejas cloacas, que están en el subsuelo de un jardín y también pueden ser disfrutadas por los ciudadanos. En Lancia, cerca de León, se está planteando cambiar el trazado de una autovía porque el diseño original afectaba a la vieja ciudad Astur. La ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba ha incorporado parte del Teatro Romano. Y en Sevilla, la céntrica Plaza de la Encarnación, con sus setas futuristas, alberga en el subsuelo parte del viejo foro.
Son algunos ejemplos de integración, soluciones que se han dado en momentos y lugares concretos. No existe una única solución. Las leyes, el consenso, la opinión ciudadana y la viabilidad son las claves.